Bienvenido Espíritu Santo, así es. Bueno, seguimos con nuestro tema de esta semana y hoy vamos a seguir sobre este mismo asunto y quiero que hablemos de algo que he llamado libres para vivir. Vamos a hablar de esto porque seguimos entendiendo lo que es la libertad. Bienvenidos. Bienvenido a este lugar. Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por seguir todos estos días de podcast. Seguimos comprendiendo lo que significa esa libertad que tenemos en el Señor y además de eso, todo lo que hemos comprendido de esa realidad donde la espada de Dios se está moviendo, donde estamos entendiendo que hay realmente un tiempo profético que se está abriendo de favor y de gracia para esto. Y yo creo que este es un asunto o un tema muy, muy, muy importante para ti y para mí, para ponernos a cuentas delante del Señor, para ponernos a cuentas con nuestros hermanos, porque este es el momento donde la espada se está moviendo para eso. Pero acuérdate que una de las cosas que decíamos es como el cernir de la semilla que se sacude y se sacude. Dios está sacudiendo a su iglesia, Dios está sacudiendo las naciones para que quede lo verdadero. Y en medio de eso, pues hay cosas que no nos gustan tanto, ¿cierto? Que salgan a la realidad, a la luz, hay incomodidad, hay inestabilidad, porque todo se está moviendo, todo se está purificando, incluso en los gobiernos, en el mundo también, las intenciones se están purificando. Muchas de las cosas que nosotros tal vez pensamos que eran de un lado o del otro a nivel político o de tendencias de pensamiento, nos damos cuenta que en realidad el mundo entero necesita es que la verdad de Dios salga siempre para que el pueblo pueda ser gobernado por gente justa también. Entonces, creo que, no nos vamos a entrar en ese tema, pero sí hay que decirlo y es que Dios está juzgando también. Y como les dije, este es el tercer año donde aquí en Colombia, y ya lo he dicho varias veces, donde aquí en Colombia, este es el tercer año donde o se arrepienten y entienden el camino que deben tomar, o el Señor va a hacer algo que los va a dejar expuestos, incluso a quitarlos de sus cargos. Y esa es la verdad y esa es la palabra profética que yo he soltado y que creo firmemente para este tiempo. Es el tercer año de este gobierno, es el tercer año donde se está moviendo esto y bueno, por eso también Dios está abriendo esa portal. Acuérdate que nosotros hablamos de el tiempo, para nosotros los hijos de Dios, el tiempo es un momento de plenitud no es una fecha en el calendario. Y asimismo debemos ver que Dios está abriendo un espacio perfecto para que por fin, de pronto tú por muchos años llevas sacando de pronto a la luz las situaciones, pero nunca resolviéndolas. Bueno, este es un tiempo de favor para ser libre de esa prisión, pero también va a requerir de ti que puedas caminar un camino diferente. Como a alguien yo le decía alguna vez, hay que romper los ciclos, romper esos círculos donde pasa esto y entonces yo caigo en esto. Me dicen esto y entonces yo reacciono de esta manera. El momento de prueba de Dios es para que se rompan esos ciclos. Y eso sí que es práctico y te lo puedo decir por mi propia experiencia en mi vida, lo que yo he vivido en esos momentos donde viene el Señor trabajando y listo, vamos a hacer el test. Y el test viene y entonces tú tienes dos elecciones. Una, repetir los ciclos y los comportamientos de esclavo, o entonces entrar a esa realidad de comportarte como una persona que ha crecido y que ha permitido que el carácter de Dios sea formado en su vida. Esto es una realidad bien fuerte. Mira que en el griego, la palabra pecado traduce transgresión, culpa o falta. Imagínate esto entonces, tú sigues en ese círculo
estoy pensando en situaciones de mi propia vida donde yo he caído en ese círculo y me vuelvo esclavo de la culpa. Ni siquiera del pecado como la acción o el acto de pecado, porque el acto de pecado es uno solo. Pero de ahí en adelante tú te vuelves esclavo de ese pecado, no por la situación solamente, aunque a veces va a tener consecuencias graves, como enfermedades, como despidos, como cosas de esas que bueno, después podríamos hablar en privado, pero con ejemplos que se me vienen a la cabeza. Pero la culpa en realidad es lo que más esclaviza, porque entonces tú, que tienes al Espíritu Santo guiándote, diciéndote cosas, empiezas a ser redarguido por ese Espíritu Santo, pero también empieza a jugar Satanás por el otro lado, y no a redarguirte, sino a hacerte sentir culpable. Tienes que hacer una diferencia entre esas dos cosas, porque el Espíritu Santo viene y hace que tú sientas esas cosas, esas emociones de Cristo, donde tú sabes que hiciste algo equivocado y entonces tienes que ser restaurado, donde tienes que restaurar, donde tienes que pedir perdón y ser perdonado. O por el otro lado está la emoción del diablo, que es la culpa, ¿no? El juicio. Otra vez, sí, es que usted es lo peor, es que usted no puede, es que usted no va a ser capaz, es que usted ya le quedó grande, entréguese a eso, ya de que ya ríndase, porque ahí entonces es donde viene la situación de una manera intensa sobre tu vida. Eso es una realidad. Te conviertes en esclavo de la culpa, te conviertes en esclavo del pecado, de la transgresión, de la falta que cometiste, pero no solo por la falta, sino por todo lo emocional satánico que viene alrededor de eso. Y acuérdate, como hemos dicho, y deberíamos hablar mucho más de esto, y es que es tiempo también de comprender las emociones de Cristo, las emociones que vienen del Espíritu Santo, porque en la iglesia hemos omitido muchas veces la parte del alma, como que no deberíamos tener sentimientos o cosas de esas, sino que al contrario deberíamos ser solamente gobernados por el Espíritu. Pero el Espíritu también transmite emociones que son emociones correctas, emociones de Cristo, emociones que te permiten avanzar y te permiten madurar. La Biblia dice: airaos pero no pequéis. O sea que no está desconociendo las emociones. Jesús sufrió un golpe de ansiedad altísimo, donde gotas de sudor cayeron de su frente que eran sangre. Imagínate el nivel de la emoción que estaba sintiendo, que incluso su cuerpo reacciona a eso. Pero bueno, no nos vamos a meter allá porque nos quedamos. Pero aquí hay una realidad, y es, yo te la mencioné, la dejé en punta ayer y creo que la voy a dejar en punta otra vez hoy, porque necesito darte una entrada un poco mayor hacia eso que creo que nos hace falta como cultura, como latinos y como colombianos. Nosotros somos gente que camina mucho bajo el espíritu de orfandad. Tal vez otros lugares en el mundo también, pero nosotros sobre todo, porque somos gente culturalmente que ha crecido sin padres, o con un modelo de paternidad bastante distorsionado, porque son padres que abandonan, maltratadores, mujeriegos. Bueno, necesitamos caminar en libertad y comprender que somos hijos, y esa comprensión de hijos que nos da el derecho de movernos en nuestra casa con libertad, en la presencia de Dios con libertad, y que no estemos todo el tiempo entonces sometiendo o entregando ese derecho de hijos para convertirnos en esclavos y culpables de alguna situación, cuando ya Jesús dice que el que ha sido libre por el Hijo es libre por completo. No tiene ninguna, es como lo decíamos ayer, se me olvidó la palabra, que aquí la incuestionablemente libres. Un hijo puede cometer fallas, sí, claro. Se equivoca, claro. O sea, yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que la realidad de nuestros hijos es que no son para nada perfectos. Pero sí está clara una situación, y es que no, como hijos, estamos llamados a no entregarnos voluntariamente a la culpa, al pecado, a la falta continua. Porque es que mira, el asunto no es que hayas pecado. El asunto es que seas esclavo del pecado. Quiere decir que te conviertes en alguien que practica habitualmente el pecado. Es el que vive en pecado, no el que cae algunas veces. La realidad en la que Jesús nos está metiendo en este lugar es que nosotros no solamente estamos... no es que el pecado se haga como
invisible, digamos, no sé, no se me viene otra palabra, que sea algo que ya sea imposible de que ya no tengamos ninguna realidad con el pecado, nada que ver con eso. No, estamos siendo tentados todo el tiempo y creo que tenemos un Padre que no, un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, que no puede no quedarse sin compasión. Ese no puede no compadecerse. A mí me encanta porque es entender que hay un Dios que tiene al lado a Jesús, como lo decía el pastor Gabriel, un humano sentado ahí al lado diciéndole, oiga, no, mire, ellos están intentando. Es alguien que no puede no compadecerse. O sea, alguien que así lo intentara no puede evitar esa posibilidad de compadecerse. Entonces, el que vive en pecado es diferente al que cae o al que comete esas equivocaciones. El que cae en pecado es el que se entrega libremente a esa circunstancia que practica continuamente. No sé si me sigues la idea. Pero aquí hay algo muy interesante que viene dentro de este versículo que estábamos hablando ayer de Juan 8, versículo 34 al 36, donde dice aquí algo muy interesante, y este comentario bíblico de Matthew Henry me abrió los ojos para algo muy interesante, porque dice, después de estas acusaciones o de estas cosas que Jesús les está diciendo, que es esa verdad en la cara, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que practica habitualmente el pecado se hace esclavo, se somete al gobierno de eso. Pero entonces después le agrega y dice, y esta es una palabra que él usa, Jesús usa en ciertas ocasiones, y esa cuando se repite 2 veces, hay ciertas cosas interesantes ahí, porque hay algo enfático que les está diciendo Jesús. Cuando Jesús habla de esa manera está haciendo algo enfático, pero también estaba aprendiendo que ellos decían que esto era una forma en la que los profetas arrancaban una palabra profética. No sé si se te abrieron los ojos como a mí, pero de cierto os digo, era una forma en la que antiguamente los profetas del Antiguo Testamento comenzaban a profetizar. Así como de pronto en inglés uno escucha "The Lord would say", o cuando viene y se hace frente a nosotros una persona y te dice, así te dice el Señor, mi hermano. Así, digamos, es una realidad de los profetas de antaño, pero ellos decían, así dice Jehová. Y entonces Jesús dice, de cierto les digo. O sea, él está citando no solamente la frase de los profetas que decía, así dice el Señor, sino que ahora él está diciendo, voy a profetizar desde mi interior. De cierto, yo les digo, yo, Jehová, Yeshua, el Mesías, vengo a decirles que el Hijo del Hombre puede darles una libertad. Y esa libertad es incuestionable para ustedes. Ustedes son incuestionablemente libres. Esta es la palabra profética. Aquel que cree en el Hijo debería ser incuestionablemente libre. Así lo está profetizando él. De cierto os digo, está profetizando. Él no puede profetizar en el nombre de... Está diciéndolo en su nombre. De cierto os digo, así como los profetas de antaño decían, así dice Jehová. Y haciendo el énfasis, ahora Jesús está diciendo, de cierto os digo. Esto es tremendo. Yo no sé si esto te está dando una revelación a ti. Jesús está citando la forma en la que los antiguos profetas profetizaban diciendo, así dice el Señor, de cierto, así dice el Señor. Ahora él dice, de cierto os digo. Él está profetizando, él está dando su palabra, porque es el nombre de Jesús el que está ahí. Todo entonces el que camine en la libertad que Jesús ya dio y que entienda que es hijo, entonces va a caminar en esa libertad. Acuérdate cómo lo dice The Passion. Dice, los esclavos no tienen una posición permanente en una familia como la tiene un hijo, porque un hijo es parte de la familia. Así que si el Hijo los libera del pecado, entonces sean verdaderos hijos y sean incuestionablemente libres. Pero esa libertad, como te decía, tiene responsabilidades. Mira aquí otra cosa interesante, y con esto ya vamos cerrando el tema de hoy para entrar mañana a hablar del espíritu de orfandad, porque tenemos que ir contra eso, tú y yo, para romperlo para nuestras generaciones. Yo creo que yo también
he sido muchas veces víctima de ese espíritu de orfandad que me ataca y me impide a veces caminar en esa libertad del que soy, de la comprensión de que soy incuestionablemente libre. Ahora, Jesús está diciéndonos aquí algo impresionante. Así que si el Hijo los hace libre, en verdad les digo que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Pero yo creo que hay una realidad ahí, es que tenemos que invitar a Jesús en medio de nuestro conflicto, de nuestro pecado, de nuestra culpa, porque entonces ahí es donde vamos a ser verdaderamente libres. Y esta es una frase que mi papá ha dicho una y otra vez de sus experiencias, dice: nadie puede sacarse solo de su cárcel, nadie puede liberarse solo de su prisión. El término que aparece aquí en Juan, para dejarte este otro bombazo, este término euleteria es libertad y se usa en el Nuevo Testamento y realmente solamente lo usa Jesucristo. Lo usa en su palabra y en sus adjetivos, pero solo se dice 3 veces este euleteros, que es el que aparece aquí en Juan, y el verbo euletero, que únicamente aparece en 2 ocasiones, que también es en Juan 8, 32 y 36. O sea, todo está en este contexto de lo que Jesús les está hablando, y es el tema de la libertad. El tema de la libertad que por sí mismo se puede entender que estas palabras hablan de esa libertad que solo puede venir de Jesús, de esa libertad completa, de ese no tener más asuntos legales. Una libertad donde ya eres exento de impuestos. ¿Te acuerdas que te lo dije ayer? Esta palabra griega, y este es un detalle importante, no es la libertad que se usa para otras cosas, sino esta solo aparece en los momentos claves aquí y son citadas por Jesús directamente. Así que esta es una realidad para nosotros, que la realidad que estamos viviendo delante del Señor por sí sola se da a entender que el Hijo, y esta es una realidad para que tú puedas entender que cuando Jesús está diciendo que eres verdaderamente libre, Él no solamente está diciendo un hecho de su muerte y de su resurrección, sino que Él está profetizando que si Jesús, el Hijo de Dios, es el centro de tu vida, entonces tú serás verdaderamente libre, porque esa es la palabra profética y su palabra no regresa vacía. Él es fiel para cumplir esa palabra. Así que yo te invito a que tú puedas en este tiempo comprender esto y caminar en esa libertad que Dios te ha dado. Mañana seguimos entonces con este tema. Chao, chao.